Buenos días amigos, vamos a iniciar nuestra escuela dominical virtual de este domingo 2 de abril del año 2023. El tema se llama Jesús murió por mí, es el número 5 de nuestras lecciones. Antes que nada vamos a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, estamos aquí buscando conocer por qué Jesucristo murió. ¿Por qué en su momento era necesario que así ocurriera para que entonces pudiera en su momento cumplirse tu plan redimitorio hacia nosotros? Señor, danos sabiduría, pero sobre todo danos humildad para conocer verdaderamente las razones de este triste suceso. Todo te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a iniciar como siempre con el título que ya vimos, Jesús murió por mí, y ahora vamos a abrir nuestros textos en la página número 46. La idea central: la muerte de Jesús en la cruz hizo posible el perdón para mí. Aplicación para la vida. De niño mis padres me llevaban a las procesiones de Semana Santa. Íbamos el jueves y el viernes y el domingo. Recuerdo las imágenes, la música, las velas, la gente, los vendedores y los perros ambulantes. Ligeramente oía que todo tenía que ver con Jesús y los perversos romanos que lo mataron. Nada más. Luego crecí y fui a un colegio evangélico. Ahí me enseñaron los relatos bíblicos sobre la pasión y muerte de Jesús. Aprendí toda la teoría y hasta la teología de la cruz, pero nada más. No fue sino hasta muchos años más tarde que, habiendo entregado mi vida a Cristo, escuché una historia, cierta o no, no lo sé, pero que cambió mi relación con la cruz. Se cuenta de una maestra que en unas cajas encontró guardada una cruz que le habían regalado sus padres. Más por nostalgia que por otra cosa, colocó la cruz en su escritorio. Como necesitaba espacio para trabajar, puso la cruz sobre un informe de su banco. Al ver ahí la cruz, pensó que debía usar sus finanzas acorde con el mensaje de la cruz. En otra ocasión la colocó sobre una foto de su familia y pensó cómo la cruz debía afectar su vida familiar. Otra vez la puso sobre una carta de una amiga y reflexionó sobre su necesidad de hablar de su fe entre sus amistades. Otra vez la colocó sobre una foto de ella y le hizo entender cómo la cruz había sido una bendición para ella. Ahora, asimismo yo, veo la cruz influyendo en todos los aspectos de mi vida. Vamos a ver ahora lo que es la aplicación para la vida en la versión inglesa. La iglesia en la que crecí tenía un coro y de vez en cuando una dama en particular cantaba un solo. El problema es que ella no era una buena vocalista. Incluso cuando era niño pensé que alguien debería decirle a esta señora que no cantara porque se estaba avergonzando a sí misma. Y ni siquiera lo sabía. Esto fue antes de los días de American Idol y no había Simón para decirle la verdad sobre su forma de cantar. Cuando a veces en su momento nosotros creemos o queremos hacer cosas en las cuales no tenemos habilidad, surgen situaciones como las que nos narra aquí el autor. American Idol es un concurso de talentos de músicos y Simón es un juez muy estricto. Pero así también nosotros debemos ser estrictos con nuestras vocaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, conocí una iglesia
en la que en su momento se puso a hermana, que era amiga de los líderes de la congregación, a dar clase. La pobre mujer no sabía ni leer, y mucho menos expresar el mensaje de la escuela dominical. Por lo cual es claro que si no tenía vocación y no tenía la habilidad física ni teológica, no podía ser maestra de escuela dominical. Lamentablemente en las iglesias se prefieren a las personas amigas de los pastores o de la congregación o las más populares en vez de las más capaces. A menudo nos engañamos pensando que somos mejores en algo de lo que realmente somos. Si disfrutamos haciendo algo, asumimos que somos bastante buenos en ello. Esto no solo se aplica a pasatiempos o trabajos. A menudo aplicamos esto a toda la vida. Creemos que somos mejores personas de lo que somos. Asumimos que nos comportamos mejor que la mayoría de las personas que conocemos. El problema es que no lo somos. Y la Biblia lo deja claro, somos pecadores. De hecho, cuando nos comparamos con Jesús, lo mejor de nosotros es completamente inadecuado. Pero a través de Jesús también tenemos esperanza. Vamos a entender más adelante por qué dice el autor esto. Aquí está cómo se veía el coro con la persona que no era agraciada para estar en él. No mencione nombres, aquí nada más es un ejemplo. Pero sí le pueden poner el nombre que quiera. Juan 19, 16 a 19. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Fue un juicio justo? No, no fue un juicio justo. Jesús salió cargando su propia cruz. Lo más probable es que haya sido el mástil, nada más. El mástil horizontal. Hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Entonces, Gólgota significa en arameo calavera, y era el lugar en donde se crucificaban a los reos. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Vamos a ver cómo sería este letrero. En la parte de arriba estarían las palabras en hebreo, en la parte del medio estarían en griego, y al final estarían en latín. En su momento en hebreo sería Yeshua, Hanotzri, Benedech, Hayeyum, Yahvé, que significa Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. Vamos a ver el desglose. En la Enciclopedia Bíblica de Alfredo Ropero Versosa, editorial Clio, el sacrificio de la Nueva Alianza tiene a la muerte de Cristo como el anticipo de todos los sacrificios. Es el siervo de Dios que entrega su vida en rescate de la multitud, Isaías 53:3. El Cordero Pascual que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, 36, Primera de Corintios 5:7, Primera de Pedro 1:29, 3:18. La nueva alianza que completa la del Sinaí, sellada con su sangre. Mateo 26, 28. Él entendió su muerte como un sacrificio expiatorio,
como lo comprendieron sus apóstoles. Pablo dijo que Él nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda a Dios. Efesios 5:2, Romanos 3:25. A quien no conoció pecado le hizo pecados. Segunda de Corintios 5:21. Es decir, víctima por el pecado, Yahecatak designa tanto al sacrificio como a la víctima. Juan dijo que era víctima de propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 2:12, 4:10. Él murió por nosotros, Romanos 5:8, Gálatas 2:20. También se le llama sacrificio vicario. Entonces, la muerte de Jesús es un sacrificio único que se hizo al Padre para perdón de los que en Él creyeran. Entonces, en Él tenemos la redención por la virtud de su sangre, la remisión de nuestros pecados, Efesios 1:7, Colosenses 1:20. En Hebreos se ve que para los cristianos el único sacrificio fue Cristo. No se necesita o admite repetición, tiene acceso al lugar santísimo. En la alianza nueva nos ha dado Jesucristo como ser divino y humano, un sacrificio único en el Calvario, Efesios 9:26, 28, para santificar a los creyentes, Hebreos 7:16-24, 9:26, 10:4, 10:14. La naturaleza humana y divina de Jesús es lo que se conoce como hipostática, en donde Jesucristo es perfectamente humano y perfectamente divino. La perfección de ese sacrificio está significada por la resurrección y la ascensión. El autor llama entrada en el santuario, una vez y para siempre, Hebreos 9:12. En el Antiguo Testamento el holocausto era el humo que subía al cielo al quemar a la víctima, y oraba el hombre pidiendo a Dios que aceptase su ofrenda, significada por la víctima. Aquí el mismo oferente es quien es recibido en el cielo. Ahora los fieles deben dar sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, lo cual constituye su culto racional. Romanos 12:1. Esto significa precisamente que cada uno debe de tomar su cruz y cada uno debe de cumplir el plan divino que Dios tiene para sí. Si nosotros realmente queremos ser cristianos y queremos seguir la imagen de Jesucristo, necesitamos cumplir la voluntad del Padre en nuestras vidas. Es decir, la misión que el Padre nos eligió para nosotros. Cada uno tiene una misión especial y cada uno debe de cumplirla para verdaderamente honrar al Padre, como lo hizo en su momento Jesucristo. ¿Quién es nuestro modelo? Jesucristo. Versículo 16. Ahora vamos a tomar el libro de Samuel Pérez Millós, que es sobre el Evangelio de Juan. Nos dice que Pilato flageló a Jesús, sabiéndolo inocente, lo entregó para su crucifixión. Los judíos deshonraron su religión, su ley, a su Dios, y entregaron al Hijo del Hombre para ser crucificado. Cumplía lo que Dios había determinado y los profetas habían anunciado. Los hombres decretaron la muerte del Creador y se disponen a ejecutar. Pilato autorizó su muerte al entregarlo a los que querían matarlo. El doctor La Cueva dijo que el gobernador, pese a declararlo inocente, lo condenó como reo de muerte. El temor a ser acusado al César le hizo hacer tal injusticia. Jesús iba a ser llevado por soldados romanos y ejecutada su sentencia de muerte en la cruz, que en la época era muy ignominiosa, vergonzosa, era solamente para los peores criminales. Del 17 al 42 es la crucifixión y muerte de Jesús. La versículo 17, la vía dolorosa. La ejecución se hacía fuera de la ciudad, números 15:35. En el sacrificio por el pecado y se quemaba la ofrenda fuera de la ciudad, Éxodo 29:14,
Hebreos 13, 12, 13. Ese castigo se aplicaba a ladrones, esclavos y en Judea a los sediciosos, esto es, a los que hacían una rebelión en contra de Roma. Viene del empalamiento, en griego es palo o estaca. Se remonta a los fenicios y persas, usándola griegos, cartagineses y romanos. La cruz era en forma de T, llamada cruz comisa, y la inmisa, que es la considerada como usada con Jesús. La pieza vertical era situada de dos, era estauros de 2 a 2,5 metros, y la horizontal, patíbulo. El Gólgota tenía la forma de una calavera, cráneo o uso de lugar, habiendo dos lugares donde se supone que se encontraba. En una palabra, no existe una certeza exacta de dónde fue crucificado Jesucristo. La de la izquierda era la que se conocía como cruz comisa, y vemos que era como una gigantesca T. Aquí es difícil que haya sido Jesucristo, porque no habría espacio donde colocar el letrero. La más probable cruz que se utilizó con Jesucristo fue la imisa, que tenía dos palos, el palo vertical o el travesaño vertical, y que estaba fijado a la tierra, y el horizontal, que era el que se supone que cargaban los reos de muerte en crucifixión. En la parte de arriba, es muy probable en esta parte que allí hubiera estado el letrero de que habíamos hablado. Vamos a continuar con el contexto. Versículo 18. Es probable que Jesús fuese clavado por las muñecas más que por las manos. El crucificado sufría fuertes espasmos al ser levantado. Perdía sangre con los clavos y además tenía la flagelación previa, que esto es, le habían aplicado varios latigazos y cada latigazo podía producir inclusive desgarro en la piel, ya que utilizaban huesos o partes de metal en la parte final de las correas. Había una sed insoportable. Quedaba desnudo ante la multitud, oyendo las burlas de quienes se mofaban de él. Normalmente moría al segundo día, pero hay relatos que narran duración de hasta 8 días. Para acelerar su muerte se le rompían las piernas con un martillo. Los otros dos se supone que eran salteadores de caminos a mano armada. Cumplía una profecía que era Isaías 53, 12. La muerte de Jesucristo no es casualidad. Todo estaba perfectamente anunciado en las profecías del Antiguo Testamento. Ordenó Pilato escribir la causa de su condena en 3 idiomas, latín, griego y hebreo. En los sinópticos aparece: este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Entraña primero que la causa era sedición por ser rey de los judíos. Segundo, la autoridad de Roma al matar al rey de los ocupados. La justicia de los hombres encarnada en Pilatos. El hebreo era el idioma de la religión, el griego de la cultura y el latín del poder humano. Dios proclamó a través de ese letrero de manera escrita por hombres que aquel de la cruz era rey y salvador. ¿Lo reconoció su pueblo? No, no lo reconoció. Lo crucificó. Vamos a ver lo que son el desglose. Una decisión terrible. Se condenó a Jesús, versículo 16. Hubo esfuerzos para liberarlo, pero Pilato sabía que era inocente, pero creía que era un semidios griego que luego se vengaría de él. Para contentar a los judíos mandó flagelar a Jesús y luego les propuso cambiarlo por Barrabás, que era un ladrón y sedicioso. Pero los judíos no aceptaron y lo amenazaron con ir con el César a decirle que había dejado libre a un enemigo de Roma. Pilato ordenó su crucifixión. Es recordado por temer más al César que a Dios, que amó su posición más que la justicia y que se dio ante las presiones de los judíos por conveniencia.
una decisión amorosa. Después de la flagelación, con un látigo que tenía huesos en las puntas o pedazos de hierro, el condenado cargaba el poste horizontal, el vertical estaba fijado en la tierra, hasta el sitio de la ejecución. Era suya, porque voluntariamente aceptó cargarla, entendiendo que esa era la voluntad de su Padre. Su vocación como hijo del hombre, su labor mesiánica y su destino como el siervo sufriente del Antiguo Testamento, está en Isaías 53, tomó la cruz para entregarse al Padre como un sacrificio sustituto y al ser levantado, atraer a todos a sí mismo. Una afirmación verdadera. En el poste horizontal se colocó un letrero describiendo el crimen cometido. Pilato, para vengarse y burlarse de los judíos, mandó a escribir: Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Sin quererlo reconoció a Jesús como rey de los judíos, con su rótulo en hebreo, griego y latín. Sin saberlo, aceptó que Cristo señoría sobre la religión, la filosofía y los gobiernos humanos. Cuando los líderes judíos leyeron la inscripción, le pidieron que agregara: Él dijo soy. Pero Pilato le respondió: lo que he escrito, he escrito. Con esta respuesta expresó la eternidad del reinado de Jesús, que el Padre había revelado en la escritura hebrea. Y que después Juan lo ratificaría en la apocalíptica, en Apocalipsis o Revelación. Muy bien, vamos a ver en su momento las preguntas. ¿Qué nos enseña la cruz sobre Dios? Que simplemente era el camino para lograr la redención de la humanidad. ¿Quién debía de estar ahí? El hombre perfecto. Lo contrario a Adán. Y ese hombre perfecto era Jesús. ¿Cuándo has tenido que admitir que no eres bueno en algo? ¿Cómo te gustaría pensar que es? A veces en su momento nosotros creemos que somos buenos para algo. En lo personal, en alguna ocasión traté de arreglar un reloj. Lo pude desarmar. Y lamentablemente cuando traté de rearmarlo, ¿qué creen? No pude. Lo que demuestra que no soy buen relojero, ni lo seré. Cuando nosotros nos encontramos con la realidad, con lo que es, debemos de aceptarla, no aferrarnos a lo que no es. La segunda pregunta en la versión española: ¿cómo pudo Jesús morir en la cruz siendo rey? Porque él voluntariamente lo quiso. Era parte del plan salvífico que tenía el Padre. ¿Qué detalle sobre la crucifixión de Jesús te llama la atención al leer este pasaje? Ver cómo en su momento Pilato sucumbió por su conveniencia ante una injusticia. ¿Y por qué sucumbió por una injusticia? Simplemente porque no quería que el César recibiera los reclamos de los judíos. Le tuvo más miedo a lo que dijera César a que prevaleciera la justicia. Vamos a ver. Versículo 28. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Esto está en Salmo 69, 21 y 22, 15. Había allí una vasija llena de vinagre. Así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron una caña, literal una rama de hisopo, y se la acercaron a la boca. El último versículo. Al probar el vinagre dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Esto sería una representación de ese momento. No sabemos cómo era Jesús.
Si ustedes ven algunos monitos que dicen que así era Jesús, es falso, ¿por qué no? No existe ni de Dios ni de Jesús una imagen. Contexto. Faltaba por cumplir algo que le darían de beber vinagre, Salmo 69, 21. Además expresaba una necesidad urgente. Es decir, se deshidrató su cuerpo, tenía fiebre. Expresa la sed que produce la aflicción por su alma, Isaías 53, 11. Esa sed espiritual se produjo por el desamparo, en un tiempo de separación del Padre, como lo hizo en el relato de Lázaro, en donde el rico le pedía una gota de agua para mitigar su sed. El rico estaba en el infierno y Lázaro, el esclavo, estaba en el cielo. Versículo 29. Esa vasija tenía la posca, que era agua y vinagre, que usaban los romanos como bebida refrescante. Era para pobres y los soldados la tenían para tomarla en el tiempo de su misión allí. Pues propiamente no era solo vinagre, sino era más bien, como lo dice el contexto, esa llamada posca. Esponca o hisopo era con lo que le dieron esas gotas. Hisopo era una planta, difícilmente con ella se podían dar líquidos. Lo más probable sea un error de copia y era lanza o caña. Posiblemente lo que se llamó Origanum maru. A esa rama envolvieron la esponja y le acercaron la bebida. No se sabe quién dio esa bebida, se cree que fue alguno de los soldados romanos, con permiso del centurión que era el que comandaba en el sitio. Solo faltaba un acto más, el de la confirmación de su obra terminada. Aún entre los romanos había gente que tenía misericordia. Versículo 30. Dios había concluido la obra de redención de la persona divina humana, de su Hijo, unigénito. La bandera de amor ondea sobre el mástil, en que Dios colocó entre el cielo y la tierra en una cruz. Infamante para los hombres y reconciliadora para Dios, gloriosa para el creyente. La deuda del pecado había sido extinguida y ya no había condenación alguna para los que creen y aceptan por fe lo que Dios ha hecho en Cristo. Dios ha reconciliado consigo al mundo, 2 Corintios 5, 19 y 21. La expiación del pecado se había consumado, quedando saldada la condena de muerte, que era la justicia de Dios y paga del pecado, a través de la sangre preciosa de Cristo, que es la forma de redimir nuestros pecados. La frase de consumado fue potente. Inclinó su cabeza y entregó su espíritu. La muerte de Jesús es el don del Padre que se entrega a sí mismo al entregar a su unigénito, pero para que la vida de Él se convierta en la vida de ellos, para que con su poder salvador destruya para siempre el impedimento de sus pecados y los integre en la filiación divina en el Espíritu. Por eso somos hijos de Dios. Es el decirse y darse de Dios al hombre, todo en cuanto en Cristo los hombres pueden elevarse y acceder a Dios. Es consecuencia y resultado de un descenso de Dios a los hombres para buscarlos, llamarlos y salvarlos. Lógico es que para quien verdaderamente acepte a Jesucristo como su Salvador. Si no lo acepta, pues no va a haber en su momento salvación. En el libro de Samuel Pagán, Jesucristo, editorial CLIA, nos dice que la cruz pesaría aproximadamente 136 kilogramos. Caminó como medio kilómetro con esa cruz. Los clavos eran de 1 centímetro de diámetro y de 13 a 18 centímetros de largo. La causa de la muerte sería por asfixia. La hora de la muerte fue alrededor de las 3 p.m. y como fecha más probable sería el 30 de abril del año 30 después de nuestra era. ¿Por qué no le ponemos después de Jesucristo? Porque no sabemos cuándo murió Jesucristo.
obediente hasta el fin. Expresó 7 declaraciones desde la cruz conocida como palabras, 3 de ellas en Juan 19. La quinta palabra, tengo sed. El dador de agua viva dejó ver su humanidad, estaba sufriendo realmente, no era ilusorio o fingido. Juan afirmó que quiso cumplir la escritura, Salmo 69, 21. Jesús obedeció hasta la muerte. Los soldados tuvieron misericordia al darle vino barato como muestra de lo que las personas pueden hacer para mitigar el dolor ajeno. Entonces, si bien lo crucificaron, pero sintieron piedad. Y eso es bueno, que también los cristianos lo sientan. En control, hasta el fin. En su juicio todos los involucrados, excepto Jesús, creían estar en control. Los judíos capturaron a Jesús, lo llevaron con los romanos y presionaron a Pilato para crucificarle. Herodes y Pilatos alardearon de su posición y poder imperial. Los soldados lo flagelaron por el poder que tenían. En realidad, Jesús estaba en control. Allí estaba voluntariamente, no pidió la ayuda de los ángeles. Jesús le dijo a Pilato que la autoridad verdadera viene de arriba, que su reino no es de este mundo. Y los que quieren y sueñan con una teocracia, que creen, Jesucristo jamás habló de una teocracia. Misión cumplida. Jesús nunca perdió su conciencia y cumplió con detalle cada detalle de la Escritura. Y luego entregó su espíritu, declaró telestai, deber cumplido, o el pago de una deuda pagada, consumado es. Puede entenderse como un grito de angustia por la vida que concluye, o el alivio por el sufrimiento que se acababa. En otros pasajes, telestai es expresión de victoria. Colosenses 2:15, Efesios 6:12, Primera de Pedro 3, del 18 al 22. ¿Cuál fue la victoria de Jesús? Que había vencido tanto a la muerte como al pecado. En la cruz, habiendo vivido una vida de obediencia perfecta, redimió al mundo del Padre. Así Jesús cumplió la misión para la cual el Padre lo envió y pagó la deuda de los pecadores que Dios llama y que lo reconocen como Jesús, como Señor. Luego entregó voluntariamente su espíritu al Padre. Dio su vida. Pero el mundo le correspondió con un pesebre para nacer, un rechazo a sus enseñanzas, vinagre para calmar su sed y una cruz para reclinar su cabeza en su muerte. En la pregunta, vemos aquí, ¿quiénes hoy en día creen estar en control sin estarlo? Muchas veces, pastores y malos maestros creen e ilustran a sus greys y les dicen lo que supuestamente está bien, pero no se apegan a la Biblia. Es más, ni siquiera la estudian. No hay escuelas dominicales en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque les interesa más el show, les interesa más el mejor grupo, el mejor cántico, etc. Pero no les interesa conocer el mensaje de Dios. Y no se puede en su momento obedecer a lo que no se conoce. ¿Cómo te ha impactado personalmente la muerte de Jesús? Por la injusticia que hubo. Jesucristo nunca llamó a la sedición, nunca quiso quitar a Roma. Lo que él quería era liberar a la humanidad del pecado y con su muerte lo logró. Pero no a toda la humanidad, sino nada más a la que lo reconozca como Señor. Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. Estamos hablando de que era viernes. El Shabbat empieza el viernes después del atardecer. Y por lo tanto tenía que hacerse de manera rápida, porque no podía en Shabbat quitarse de una cruz a un muerto.
También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos, literalmente como 100 litral, de una mezcla de mirra y aloe. ¿Para qué? Para que el cuerpo no se descompusiera, o si empezaba la descomposición, no oliera mal. Era bastante costoso, 34 kilos de esa infusión era sumamente costoso para la época. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas y con las especies aromáticas. Aquí ayudaron las mujeres. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Muchos piensan que era de José de Arimatea, pero no se tiene una certeza de que fuera de su propiedad. O quizás fue de Nicodemo. Como era el día judío de la preparación, el viernes por la tarde, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Si vemos el mapa, aquí estaría el templo, ahí es donde fue juzgado, aquí estaría más o menos afuera de la ciudad de la Calavera, y aquí estaría la tumba en un huerto. Realmente muerto. Los crucificados tenían hasta 36 horas de agonía, desnudos. Se aceleraba su muerte quebrándoles las piernas para provocarles asfixia. Los romanos dejaban los cuerpos durante varios días, pero permitieron que bajaran el cuerpo antes del anochecer, por la ley mosaica, Deuteronomio 21 del 22 al 23, Josué 8:29. A Jesús no tuviera necesidad de romper los huesos, Éxodo 12:46, Salmos 34:20, pero se cercioraron de su muerte al atravesarle una lanza y salió de su costado agua y sangre. ¿Por qué? Porque ya estaba muerto. Zacarías 12:10. Murió y son mitos las teorías que afirman lo contrario. Si en su religión o iglesia les dicen que Jesucristo que Jesucristo no murió, les tengo la noticia de que esto es falso. Uno de ellos, una de estas fes que tiene esta idea, son los musulmanes. Ellos creen en su momento que Jesús no fue crucificado, o que si fue crucificado sobrevivió y fue atendido después, pero la realidad es que eso es un mero mito. Otros dicen que murió un gemelo y que el otro sobrevivió, lo cual también es muy poco creíble. La realidad es que Jesucristo literalmente estaba bien muerto y no podía humanamente sobrevivir a lo que había pasado. Un entierro apurado pero digno. Sus amigos impidieron que su cuerpo fuera depositado en una fosa común, que era lo usual cuando se crucificaba. Fue sepultado entre ricos, Isaías 53:9. Sabemos dónde estuvo el sepulcro y la tumba vacía como prueba de su resurrección. José y Nicodemo repartieron los gastos, responsabilidad, y se prepararon para darle sepultura al maestro. Con ayuda de mujeres prepararon el cuerpo con premura. Pensaban regresar el domingo para completar la tarea. La muerte llega a todos, se experimenta tristeza, dolor, impotencia, pero debemos enterrar al ser querido con dignidad. En lo personal, yo no creo que deba de ser un cuerpo enterrado. Me gusta mejor que se queme. Y total, las cenizas también pueden resucitar. La última pregunta, las últimas preguntas. ¿Cómo afecta nuestra vida saber que moriremos?
Muchos no lo soportan. Pero a la vez es una reacción natural de todo ser humano, por virtud del pecado original, el que lleguemos tarde o temprano a la muerte. Salvo que Jesucristo venga y se lleve a su iglesia y estemos en ese rapto. ¿Por qué algunos cristianos esperan tanto tiempo para hacer pública su relación con Cristo? Porque no son cristianos. O sea, si alguien en su momento no quiere que se enteren, no quieren que se enteren de que él es cristiano, pues simplemente es porque no lo es. En versión inglés y español dice la pregunta 5. ¿Cómo te has beneficiado del testimonio de alguien acerca de Jesús? Cuando hace en su momento milagros con nosotros, y cuando alguien da testimonio de esos milagros, entendemos que el sacrificio de Jesucristo no fue en vano. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros, igual que Él, tener también remisión de los pecados, pero también seguir su doctrina y cumplir con la meta, con el plan divino que el Padre tiene para con nosotros. Vamos, mi esposa y yo aquí, a iniciar a leer este pasaje. ¿Lista? Primera de Corintios 15:3. Porque ante todo, alternativo al principio, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Y aclarando aquí, Primera de Corintios 15:3, y aclarando aquí que esa muerte es por quienes los aceptan, quienes lo aceptan como su Salvador y Señor. Vamos a terminar con una pequeña oración. Amantísimo Padre, tú nos has enseñado en esta lección cuál fue el significado de la muerte de Cristo. Pero Señor, haz que ese sacrificio haga que nosotros también deseemos cumplir tu plan divino hasta el último momento, hasta el último respiro, hasta la última forma de vida que nosotros tengamos. Porque así, Señor, seguiremos el ejemplo del Maestro y lograremos tener realmente una comunión contigo. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.